Hola, bienvenidos a la sesión de crecimiento personal. Bienvenidas a las personas que hoy me acompañan. Y estamos ahora platicando que cuál sería el tema de esta semana. Y estábamos conversando qué tal que habláramos de los miedos. Y como yo también quiero hablar un poco del cuerpo, como también aprender a identificar los miedos en el cuerpo, porque cada persona experimenta diferentes tipos de miedos. Hay miedo, ayer lo veíamos en uno de los trabajos de constelaciones, hay miedo al éxito, hay miedo al fracaso, hay miedo a lograr metas, hay miedo a tener dinero, hay miedo a ser criticado, hay miedo a no voy a ser lo suficientemente buena, hay miedo a no voy a lograrlo, miedo a equivocarme, miedo a fallar, miedo a que me dejen, miedo a que no me quieran, miedo a no ser aceptada, muchísimos miedos. Y todos esos miedos son memorias que están grabadas a nivel inconsciente, pero que las tengo en mi cuerpo. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido en la conciencia corporal es que toda la historia de las personas está grabada en el cuerpo. Entonces las memorias de mi vida personal están grabadas en mi cuerpo. Un trauma que yo viví donde yo me encontraba completamente sola o me encontraba en una situación en donde aunque estuviera acompañada de la situación o las personas que me provocaron ese shock, no tuve oportunidad de reaccionar, de defenderme, de hacer algo. No tuve oportunidad de defenderme, entonces mi cuerpo se contrae y entro en postura o en modo de lucha, de ataque o de indefensión, o sea, como me siento indefensa y me cierro. Y entonces, como no hablé de eso, o no lo hablo, o no supe qué hacer en ese momento, mi cuerpo registra esa memoria y el inconsciente o la mente inconsciente que está pendiente de todo el entorno, cuando yo vuelvo a estar en contacto con algún elemento que para mí significó algo importante, el momento del shock, por ejemplo, comer algo, estar comiendo algo, estar en un lugar donde había poca luz, estar en un lugar donde había ciertos olores, ciertas flores, traer cierta textura, lana o algún tipo de ropa, o haber estado hablando con alguna persona y de repente el tono de la voz de la persona, algo que estaba en el ambiente que se quedó registrado a nivel inconsciente, y en el momento en que yo vuelvo otra vez a estar en contacto con eso, es como un detonador que alerta a mi cuerpo de que cuando está ese olor, ese color, esa textura, esa voz, algo me va a pasar, o sea, algo malo me va a pasar. ¿Por qué? Porque ya me pasó antes, ¿se entiende? Entonces los miedos son muchísimos temas, es como un abanico de posibilidades, todos los miedos que puedo experimentar. Pero algo que sí podemos coincidir en la vibración de la frecuencia de la emoción, o sea, cómo vibra el miedo como emoción, es que tiene una frecuencia baja. Y cuando hay emociones de frecuencia baja, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Se recuerdan? Se contrae. El ADN se contrae, el cuerpo se contrae y al contraerse se tensa. Y entonces se tensa y automáticamente para el cerebro, y vean mis manos. Ya habíamos hablado que el cerebro identifica las manos de una forma muy importante. Lo que yo hago con mis manos, el cerebro le dedica una gran cantidad de información de neuronas y genera químicos que me van a permitir estar en estado de alerta, de huida, de ataque, de defensa. Entonces, esos químicos en mi cuerpo van a generar, después de cierto tiempo, porque el cuerpo se prepara para la acción, pero si no hay acción, quiere decir, si voy 2 horas manejando la carretera apretada y mi cerebro interpreta que algo me va a pasar y no me pasa nada, entonces llega un momento en que ese químico que generó mi cuerpo no tiene tiempo de eliminarse para que venga
como ese equilibrio. O sea, me estreso, resuelvo, suelto, me calmo, entra la calma, ¿sí? Sucede cuando después de muchas horas de estar en estrés, el cuerpo llega la noche, sigue intoxicado de toda esa adrenalina o ese cortisol, porque mi cerebro interpreta que todavía tengo que estar alerta, y por eso es que muchas veces no me puedo dormir. O si me duermo porque mi cuerpo a nivel físico está cansado, mi mente sigue generando toda esa serie de estrés, y entonces me despierto en la mañana pero no descansé, o sea, no tuve un sueño reparador. Entonces todo eso que hablamos de los miedos, al final, que pueden ser N miedos, lo que vamos a observar mejor es cómo está mi cuerpo cuando yo pienso algo que me da miedo o experimento alguna situación que me detona una memoria que me da miedo. Y lo que voy a hacer es, automáticamente lo que cambia es el patrón de respiración. El miedo es, contengo, si estoy platicando contigo y de repente me acuerdo que tenía que haber pasado, no sé, a recoger a una amiga o haber mandado un mensaje, de repente lo primero que hago es, retengo la respiración, tenso mi cuerpo, me contraigo y entonces baja la vibración. ¿Por qué? Porque la vibración que yo tenía de estar platicando bien a gusto, bien feliz, en ese momento, en un segundo que cambia el patrón de respiración y me contraigo, en ese momento el cerebro recibe la señal y manda la respuesta, ¿ok? Si mi cuerpo no va a la acción, quiere decir, si yo no hago eso que me preocupó y digo, bueno, al rato le hablo, y sigo a nivel inconsciente sin darle como un check de que ya lo hice, aunque no me dé cuenta, yo sigo, porque van a venir flachazos de que ahorita le hablo, y ahorita le hablo, y al rato paso, y al rato voy. Por eso es que algunas veces hemos platicado aquí que la ansiedad viene de dejar cosas pendientes, ¿sí? Cosas tan cotidianas como tengo que arreglar la despensa, tengo que sacar unas cosas del refrigerador que ya tengo que limpiarlo. Entonces cada vez que paso por el refrigerador, aunque yo no me acuerde, mi inconsciente conecta que ahí hay un pendiente. Entonces tengo tantos pendientes que estoy todo el tiempo en un estado de ansiedad. Ahora, sabemos que la ansiedad, que también es el miedo, también puede provocar un estado de ansiedad, y después sabemos que sigue el estado de ataque de pánico, ¿sí? Entonces es como ya un miedo que se apodera de mí de una manera distinta a que, estoy sintiendo miedo, me falta la respiración o me preocupé demasiado, pero cuando ya entro en un estado de ese miedo me lleva a una ansiedad, y de ansiedad escala el nivel y se va a un ataque de pánico, ahí todo mi cuerpo ya está, vamos a decir, tomado por esa emoción. Entonces empiezo las palpitaciones aceleradas, mi presión arterial se sube, empiezo a sudorar, y los pensamientos obviamente se vuelven mucho más poderosos, porque eso va como en escala, va escalando el nivel hasta el punto donde puedo pensar que me voy a morir o que me puedo morir, y pierdo gran parte o todo el control de mi cuerpo. Hay gente que siente que se va a desmayar, que tiene que, si va manejando, tiene que estacionarse porque siente que si qué tal que se desmaye y le chocan. O sea, no, es como ya no tengo control. O sea, la frecuencia vibratoria se elevó, la emoción a tal grado que me baja toda mi posibilidad de expandirme. Se contrae tanto todo mi sistema que se cierran las posibilidades en el ADN, y ya no me atrapa el pánico y ya no puedo pensar qué hacer. No sé si me estoy explicando. En el ADN, que es ese como cadena espiral, están puntos donde están todas las posibilidades de que yo actúe, dones, talentos, posibilidades. Pero cuando estoy baja frecuencia, una emoción de baja frecuencia, culpa, vergüenza, apatía, tristeza, miedo, enojo, todas las que están de la frecuencia baja, en ese momento el ADN
se contrae al igualito que mi cuerpo, se contrae mi cuerpo, se contrae mis células, se contrae toda mi energía, se cierra. Entonces, así como se cierra el cuerpo, se cierran las posibilidades de hacer algo para estar mejor. Por eso es que más escala ese nivel de miedo, de pánico, que llega un momento en que ya no sé qué hacer y me siento totalmente desprotegida. Entonces el miedo escala a un nivel donde se convierte ya en un ataque de pánico y el siguiente pensamiento es totalmente me puedo morir, ¿sí? Me puedo morir o siento que me voy a morir. Entonces en ese mismo sentido la respiración tiene que ver con cómo vivo, en ese mismo sentido la respiración me puede ayudar a regular mis estados emocionales. Por eso lo primero que te cambia en una emoción es el patrón de la respiración. ¿Y por qué? Porque va acompañado de una expansión o una contracción de mi cuerpo. Y después va a mandar una señal al cerebro que va acompañada de químicos que provocan el estado de alerta o de estrés o un estado de calma, de felicidad, de paz, de confianza en lo que está sucediendo. Entonces, realmente ahora hay muchísimos videos y libros que dicen se puede aprender a ser feliz, por ejemplo, o la postura de las personas para ir a la felicidad. Y lo que nosotros tenemos años hablando de la postura happy, ya hay personas, neurocientíficos y personas que se dedican a experiencias somáticas, que trabajan con el cuerpo y con movimientos que te llevan a un bienestar, ya ponen ahí postura para conseguir ser una persona feliz. Y también lo traía un video que decía, se puede aprender a ser feliz. Y es porque realmente cuando nosotros decimos que estamos felices, realmente conocemos un rango de felicidad. Porque para alguien puede ser que nunca haya logrado escalar ese estado de felicidad o de placer y hasta ahí llegó y no conoces algo más. Pero si tú te vas educando y te vas expandiendo y vas quitando esas corazas que te impiden ser libre y ser tú y borrar las heridas, vas conociendo estados diferentes de plenitud, de placer, de gozo, de felicidad, que posiblemente antes no conocía. Entonces aquí lo que propone el trabajo de conciencia corporal es, primero que todo, aprender a sentir, darme el permiso de sentir, porque es increíble en ciertos grupos de las clases que comparto de yoga o de happy o talleres en donde las personas les pido que cierren sus ojos o que se coloquen de pie, que sientan dónde está el peso, que sientan cómo está su cadera asentada si estamos sentados en el piso o en una silla, que sientan dónde están sus hombros, que sientan cómo está su cabeza. Y es increíble cómo un gran porcentaje de las personas, aunque dicen que sí, después me confiesan, es que la verdad yo no sentía. O sea, yo la verdad, pues nada más decía que sí porque me da pena de que todo el mundo decía, ¿usted siente el peso? No, sí, de este lado, de este lado. Pero con el tiempo de estarlo practicando, las personas vamos desarrollando esa sensibilidad, ¿sí? Porque por eso se aprende a ser feliz, se aprende a estar mejor, se aprende el bienestar, sí se aprende. Porque no es que no se pueda tener más bienestar cada día, mayor placer, o sea, podemos ir aumentando el nivel de bienestar, que hablamos de eso la semana pasada, del bienestar y del malestar. Pero sí es necesario aprender, desarrollar herramientas, desarrollar recursos y verdaderamente estar en la disciplina y en el compromiso de practicarlos. De nada me sirve que yo vaya a un lugar y aprenda que cuando estoy en ansiedad respire, si nunca lo practico, cuando estoy en ansiedad no voy a poder recordar, porque acuérdate que se cierra todo, viene el miedo, viene la ansiedad, viene la angustia, se cierra mis posibilidades, se contrae mi cuerpo, se contrae mi ADN, se acaban las posibilidades de creatividad y es como dicen, se me cerró el mundo. O cuando tienes mucha ira o mucho miedo, es que me cegó la ira, me paralizó el miedo, ¿sí? Me atrapó y me derribó la tristeza, ¿ok? Me ganó la ansiedad. O sea, todas esas emociones al final
se apoderan de mi autonomía. Si yo tenso las mandíbulas o las manos o aprieto las rodillas o me paro de una manera que no estoy afectando solo a esa parte del cuerpo, estoy afectando a todo el sistema, ¿sí? O sea, a todo el sistema. Y si somos pensamiento, emoción y cuerpo, un pensamiento no está aislado de afectar mi cuerpo. Un pensamiento genera una emoción y la emoción se representa en el cuerpo. Lo primero ya vimos que cambia es el patrón de respiración. Entonces, un pensamiento afecta todo mi sistema, todo. Y dependiendo del pensamiento y la emoción que genera el pensamiento, hay una parte específica o unas partes específicas del cuerpo que se van a poner en alerta para buscar equilibrar eso que mi inconsciente interpreta como una amenaza, ¿sí? Si yo me siento responsable de personas en mi vida que no estoy, ¿cómo se dice?, consciente de eso, lo que voy a tener es un dolor, como decíamos, en los hombros, que hablábamos hace rato. O sea, ¿por qué me pesan tanto los hombros? Bueno, ¿cuántas personas simbólicamente yo estoy cargando en mi espalda? ¿Sí? Y una vez que ya las cargo aquí, pues imagínate, es un sistema el cuerpo, colapsan mi cuello, mi columna, y aparte tendría que estar todo el tiempo así, buscando la manera de sostenerlas, o llega un momento en que ya por más que haga esto, que hablábamos de que los movimientos para liberar las corazas y los movimientos para desarrollar una conciencia corporal necesariamente son lentos y muy suaves. Es la manera de ir como quitando las capas y poder ir recuperando la movilidad. Pero si yo hago esto y lo que estoy haciendo es meterle más tensión, entonces es como si estuviera reforzando esa capa, ¿sí? Estuviera reforzando, en lugar de suavizarla, porque lo que hago es utilizar mi mente diciendo, a ver, voy a llevar el hombro ahí, y con mi mente estoy controlando la respiración y la forma de soltarlo. Y esto me está creando una emoción de calma. En cambio, esto, una desesperación de que, ay, ya quiero que se me quite esto, y entonces me muevo y trato a mi cuerpo de una manera agresiva. Es como si quisiera arrancarle ese dolor en lugar de parar y decir, a ver, déjame entrar con la conciencia y habitar mi espalda, a ver qué está pasando con mi espalda. Déjame ir como por adentro, a ver qué es lo que está pasando, y si yo no lo hago suave, no voy a entender, no voy a sentir más bien de una forma muy real qué es lo que está pasando. Voy a pensar o voy a sentir el dolor, pero lo que yo quiero es liberarlo. Entonces tengo que entrar y es como limpiarlo, sacarlo a través de sentir cómo conectando mi cabeza. Obviamente estoy pensando a un nivel inconsciente en lo que me provocó ese dolor, porque este dolor lo traigo porque en mi mente estoy cargando cosas, preocupaciones, cansancio, demasiadas actividades que no planeo. Entonces llega un momento en que ya me saturo, y a todo el mundo nos pasa. Lo importante es que ahora que tú sientas ese dolor, esa molestia, ya no pelees con él, porque estás haciendo como reforzando el patrón que te lo provocó. ¿Estoy explicando aquí? Y si quiero tomar conciencia de cómo está y soltarlo suave, entonces cuando ya pongo mi atención en cómo lo voy a hacer, y entonces también me fijo que lo voy a inhalar, y en la medida que voy exhalando, lo voy soltando. De esa manera voy a tener más control de mi cuerpo y de las sensaciones, y entonces ahí sí estoy en una congruencia o coherencia de que estoy pensando en nada que lo provocó, sino en cómo está y cómo lo tomo, y cómo a través de todo mi mente, mi cuerpo, mi respiración, lo suelto y veo qué pasa, y otra vez
Y si le agrego una sonrisa, estoy mandando químicos a mi cerebro que dicen, todo está bien, todo va a estar bien, y suelto, en lugar de estar peleándome, reforzando más el patrón. Eso promueve la parte agresiva y la otra promueve la parte amorosa. Una parece tener miedo de que no se quite el dolor y la otra está consciente de que el dolor está ahí y lo que quiere es soltarlo, pero con una conciencia. Y si tienes alguna pregunta, bienvenida tu pregunta, y si te dejó algo también la clase que tú veas, por favor déjame un comentario ahí abajo de qué es lo que te llevas, en qué te sirvió, cómo vas, qué piensas, qué te hizo cuestionarte. Y bueno, me encantaría que pongan comentarios porque así también me da pauta a generar otros temas. Así es que nos vemos la próxima semana.